Es un placer estar nuevamente con ustedes y por este medio poder compartir las preciosas verdades del Evangelio. Haremos un breve repaso de lo que ya comentamos en el anterior video. En manera particular con la evidencia bíblica que ya hemos trabajado. Partimos de la premisa que existe un solo Dios. Tal idea es expresada en las siguientes porciones bíblicas. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todas las cosas y por todas las cosas y en todos vosotros. Acerca pues de las viandas que son sacrificadas a los ídolos, sabemos que el ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un solo Dios. Porque hay un Dios, asimismo un mediador entre Dios y los hombres, y Jesucristo hombre. Y vimos que la Biblia no únicamente enseña que solo hay un Dios, sino que también lo identifica. No hay más que un solo Dios. Porque aunque haya muchos que se llamen dioses, o en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, nosotros, sin embargo, no tenemos más que un Dios, el Padre, del cual son todas las cosas y nosotros en Él, y un Señor Jesús, el Cristo, por el cual son todas las cosas y nosotros por Él. Estas declaraciones bíblicas identifican al Padre como el único Dios verdadero. Esto nos debe llevar a reflexionar. ¿Qué nos revela la Biblia acerca de quién es Cristo? Cristo Jesús. ¿Tendrá alguna importancia saber quién es Cristo? ¿Saber cómo es su relación con el Padre? ¿Y qué papel juega el conocerlo en relación con el plan de salvación que fue dado a la humanidad? Estas interrogantes las planteamos como premisas a contestar dentro de este material, de este video, que es la segunda parte de esta serie de videos que hemos preparado. Agradecemos su atención, apreciamos mucho los mensajes que hemos recibido, lo que nos indica que muchos se han beneficiado de este material. Muchos dentro del mundo religioso aseveran que Cristo es un ser creado. Definitivamente creemos que no. Esto en base a la siguiente evidencia bíblica que vamos a citar ahora en el video. Lo primero, encontramos que la Biblia nos revela en Juan 1:3 y Colosenses 1:15 al 17 que todo lo que existe ha sido creado por Cristo. Por lo tanto, Él no puede ser parte de esa misma creación, porque Él es el creador. En un segundo aspecto, deberíamos valorar la persistencia de Cristo como lo revela la Santa Escritura, que nos dice lo siguiente: haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Acá Pablo nos muestra a Cristo como un ser con naturaleza divina, es decir, un ser no creado. Dios el Hijo es otra posición muy aceptada para contestar la pregunta ¿quién es Cristo? Es la que sostiene que Cristo, al igual que el Padre, no tuvo principio, sino que ha existido por siempre como Dios el Hijo. Indudablemente esta posición parece ser más valorable que la anterior que mencionamos. La evidencia bíblica que sustenta esta posición descansa en pasajes donde se le atribuye a Cristo prerrogativas divinas. Sin embargo, esta misma posición no se encuentra libre de determinadas inconsistencias bíblicas. Y esto ocurre porque ambas posiciones carecen de un sustento bíblico armonioso, total, global, que se pueda evidenciar en toda la Biblia.
siendo más explícito en el dilema de estas dos posiciones o en medio de ambas, encontramos lo siguiente. Primeramente, si establezco que Cristo es un ser creado, me encuentro en un callejón sin salida, porque vimos algunos textos bíblicos que señalan a Cristo como un ser no creado, un ser que preexistía en forma de Dios, según lo muestra Colosenses 1, 15 al 17, Filipenses 2, 5 y 6, Juan 1, 3. Por otro lado, si establezco a partir de estos textos que Cristo es el Dios verdadero, encuentro que los apóstoles rechazaban tales ideas como Pablo en 1 Corintios 8, 6. Y no solo esto, sino que Cristo mismo rechaza ser identificado, señalado como el Dios verdadero. Esto lo podemos evidenciar claramente en la Biblia, particularmente en Juan 17, 1 al 3, donde de los labios del mismo Cristo, Él señala al Padre como el único Dios verdadero. Pero de lo expuesto anteriormente, algo tiene que quedarnos bien claro. Que este tema demanda urgentemente más investigación o una reevaluación en cuanto a lo que uno como cristiano cree, todo con el fin de llegar a una armonía bíblica en relación a lo que se enseña, a lo que nos muestra la Biblia, en particular acerca de la persona de Cristo. Entonces, ¿qué hacer ante estas disyuntivas que acabamos de plantear sobre este punto? ¿Quién es Cristo Jesús? ¿Será que estas son las dos únicas posiciones interpretativas que debemos tomar en cuenta? ¿O existirá otra forma de interpretar todo esto acerca de Cristo? La cruda realidad es que muchos hermanos sinceros, ante este dilema que planteamos, prefieren escoger la posición que ellos sienten o entienden que más se acerca al relato bíblico, sin antes hacer un análisis exhaustivo de la Biblia. Y con esto pasan por alto las inconsistencias bíblicas que tienen o que tiene la posición que escogen. También existe otro grupo de hermanos que ante tal incertidumbre prefieren desvalorizar este tema, colocándolo como un punto que no tiene importancia de salvación y lo catalogan como un misterio, argumentando que será revelado en la tierra nueva. Con este comentario echan por tierra una verdad cristológica hermosa, como es la de conocer a la persona de Cristo, que es revelada en las Santas Escrituras, haciendo caso omiso a la oración de Cristo, donde imploraba, rogaba que no solo conocieran al Padre, sino que también al Hijo, Juan 17, 1 al 3. Pero amigo oyente, quiero decirte que sí hay otra posible interpretación en este tema, la cual no mencionamos al principio por ser una posición no tan popular como las anteriores. Y esta interpretación se le conoce en el ámbito teológico como la posición del Hijo engendrado, la cual era aceptada por nuestros pioneros adventistas. Como primera evidencia, vamos a citar la revista Adventista de enero a marzo del 2004, donde hay un artículo titulado La naturaleza de Cristo. Fue escrito por el doctor Panayotis Kontsouspous, del cual citamos lo siguiente. Waggoner enseñó que era imposible que Jesús pecara, porque Dios estaba en él. En su libro Cristo y su justicia, 1890, muestra vestigios de arrianismo cuando leemos que
hubo tiempo cuando Cristo procedió y vino de Dios. En ese sentido, Cristo no era Dios. Cabe aclarar que estas ideas fueron prominentes en la teología adventista al principio de la década de 1840, lo cual, de acuerdo con el Dr. George Knight, significa que lo que enseñó Waggoner en los años de 1880 y 1890 estaba en concordancia con el pensamiento adventista de la época. Inclusive, Elena White y una mayoría de los líderes y hermanos de la iglesia en ese tiempo no rechazaron esas ideas y otras en relación a la naturaleza de Cristo. Lo interesante de este artículo es ver el comentario del autor. Al aceptar que la concepción teológica de los pioneros sostenía que Cristo provenía del Padre, es decir, que fue engendrado. Bajo esta posición, siguiendo la hilación de ideas dentro de este tema, Cristo ni es creado ni es considerado como parte de un ser trino. Y como aclaratoria de lo que comenta el autor, veremos un fragmento del libro Cristo y su justicia. Y luego pasaremos a valorar un mosaico de citas de distintos autores que participaron en el movimiento adventista y quienes expresan la creencia teológica de un Cristo engendrado. Elder Waggoner escribe lo siguiente: las Escrituras declaran que Cristo es el unigénito Hijo de Dios. Es unigénito o engendrado, no creado, en referencia a cuanto no nos corresponde a nosotros el inquirir, ni podrían nuestras mentes comprenderlo, aunque sí se nos explicara. El profeta Miqueas nos dice todo cuanto podemos saber acerca de ellos. Y en estas palabras: pero tú, Belén, Efrata pequeña, entre los millares de Judá, de ti saldrá el que será Señor en Israel. Sus orígenes son desde el principio, desde los días de la eternidad. Miqueas 5:2. Hubo un tiempo cuando Cristo procedió y vino de Dios, del seno del Padre. Juan 8:42, 1:18. Pero fue tan atrás en los días de la eternidad que para el entendimiento finito significa sin comienzo. Uno de los hijos de Elena escribió acerca de este tema lo siguiente: los ángeles, por lo tanto, son seres creados de un orden necesariamente menor que su creador. Cristo es el único ser engendrado por el Padre. Estas citas nos muestran la línea de pensamiento teológico adventista de aquella época, que básicamente consistía en ver a Cristo como el Hijo literal de Dios, es decir, engendrado, quien por su origen posee todos los atributos de Dios por ser la expresa imagen de su persona, como lo expresa Hebreos 1:3. Es muy importante valorar algunas de las posiciones bíblicas sobre las cuales los pioneros fundamentaron este pensamiento cristológico. Ellos nutrieron su pensamiento cristológico en base a pasajes bíblicos que nos hablan que Cristo poseía una relación filial con el Padre. En Juan 3, 16 al 17, se expresa la idea que Dios envió a su Hijo para darle un verdadero sentido al texto. Cristo tuvo que haber existido como Hijo de Dios antes de ser enviado, ya que esto es lo que le da un valor
interpretativo y coherente al texto de Juan al decir que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo dio por redención del hombre. No obstante, Salomón en Proverbios 34 nos dice lo siguiente: ¿quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su Hijo, si sabes? Este pasaje nos declara que Dios tiene un Hijo mucho antes de haber sido concebido por María, lo que nos indica que Cristo existía como Hijo de Dios antes de la encarnación. En el texto que se plantea, establecemos la siguiente interrogante: ¿cuál es el nombre de Dios y de su Hijo, si sabes? ¿Quién será ese Hijo, sino Cristo, antes de venir a la tierra? Este mismo pensamiento es expresado por el profeta Miqueas en su libro, en el capítulo 5, el versículo 3, donde nos hace referencia acerca del origen del Hijo de Dios. Y finalmente, en Juan 5, 18, el Señor Jesús nos revela la realidad de su condición como el Hijo de Dios. Esta es solo una pequeña pincelada que hemos querido mostrar acerca de este punto, el cual vemos o vamos a analizar más a fondo con otros pasajes bíblicos donde haremos un contraste directo con la interpretación trinitaria. Un pasaje donde podemos percibir el contraste de estas dos posiciones, el Cristo engendrado y el Cristo trinitario, es en Juan 5:18. Leamos el texto. Entonces, por tanto, más procuraban los judíos matarle, porque no solo quebrantaba el sábado, sino que también a su Padre llamaba Dios, haciéndose igual a Dios. El trinitario cree y plantea que la razón de que Cristo es igual a Dios es porque Cristo siempre ha sido Dios. Esto por ser miembro de la Trinidad, por ende, Dios es Cristo, Dios el Hijo. Cabe notar que ambas interpretaciones sostienen que Cristo tiene igualdad con Dios, aunque por razones totalmente distintas, diferentes. Desde la perspectiva no trinitaria, Cristo tiene una igualdad con Dios. No obstante, la razón, el génesis de esta igualdad se expresa en este mismo texto. Y es una de las razones que es totalmente distinta a la que los trinitarios ofrecen como evidencia. Es digno de resaltar que los trinitarios ignoran la razón por la cual se le atribuye a Jesús esa condición de igualdad con el Padre. Veamos cuidadosamente el pasaje. Entonces, por tanto, más procuraban los judíos matarle, porque no solo quebrantaba el sábado, sino que también a su Padre llamaba a Dios, haciéndose igual a Dios. Si analizamos detenidamente la razón por qué esta porción bíblica nos dice que Jesús tiene igualdad con Dios, vamos a encontrar que es porque Dios es su Padre. Es decir, la igualdad que existe entre ambos está basada únicamente en esa relación filial, en esa relación del Padre y el Hijo. El paradigma trinitario no dice tal cosa, sino más bien niega esta verdad del pasaje, rechazando una relación filial verdadera entre el Padre y el Hijo. Para ellos,
los trinitarios, Cristo es igual a Dios simplemente porque siempre ha sido Dios y no porque Dios es el Padre, es su Padre. La interpretación trinitaria representa una contradicción explícita a la razón que expone este pasaje. Acá también encontramos que Cristo no se presenta como un Dios, sino como su Hijo. Y solo siendo literalmente el Hijo de Dios puede ser igual a Dios. Es difícil creer que los judíos hayan interpretado la aseveración de Jesús, que Dios era su Padre, de una manera simbólica o en que hayan tomado o que la haya tomado como un rol el cual Jesús estaba desempeñando. Esto es por la razón que los judíos también se consideraban hijos de Dios. Un Padre tenemos, que es Dios. Juan 48, 41. Deuteronomio 14, 1 al 2 y una evidencia en Éxodo 4, 22 también enseña que toda la nación judía se identificaba como hijos de Dios. Por tanto, Juan 5, 18 muestra que la multitud entendió que Cristo no invocó este título de manera simbólica o como un rol que se ejercía. El significado que Cristo le dio en el pasaje bíblico demuestra que Él poseía este título o condición, la de hijo, en una manera más elevada que la del simbolismo judaico que tradicionalmente ellos tomaban para jactarse. Una explicación similar que acabamos de mencionar la ofreció la pionera del movimiento adventista, quien escribió lo siguiente: Jesús aseveró tener derechos iguales a los de Dios mientras hacía una obra igualmente sagrada del mismo carácter que aquella en la cual se ocupaba el Padre en el cielo. Pero esto airó aún más a los fariseos. No solo había violado la ley a juicio de ellos, sino que al llamar a Dios mi Padre, se había declarado igual a Dios. Toda la nación judía llamaba a Dios su Padre. Y por lo tanto no se habrían enfurecido si Cristo hubiese dicho tener esa misma relación con Dios. Pero le acusaron de blasfemia, con lo cual demostraron entender que Él, Cristo Jesús, hacía este aserto en su sentido más elevado. Y el sentido más elevado de la palabra hijo está establecida, no como un mero simbolismo, sino que apunta a una relación literal, real, a una relación filial entre el Padre y el Hijo. Y queremos que quede claro que el sentido elevado en que debemos interpretar esta declaración acerca de Cristo no admite que se esté refiriendo al misterio de la encarnación, ya que la naturaleza humana, que el acto de encarnación le dio a Cristo, no lo hacía igual a Dios, pues esta naturaleza humana era inferior aún a la de los ángeles, según Hebreos 2, 7 al 9. Por lo tanto, no se puede estar refiriendo a su condición humana, a esa humanidad. Por ende, no debe verse la causa de desigualdad con Dios de esa manera. Es muy importante que entendamos lo que la Biblia enseña, que solamente Dios, siendo literalmente el Padre de Cristo, hace que Cristo sea igual a Dios. Esta interpretación de las Escrituras que se conoce o que reconoce la condición de Cristo como el Hijo de Dios previo a su encarnación fue muy expandida en el mundo teológico de nuestros pioneros adventistas. Veamos
otra cita de la misma autora. En su encarnación, Cristo ganó en un nuevo sentido el título de Hijo de Dios. Dijo el ángel a María: el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Lucas 1:35. Si bien era el hijo de un ser humano, llegó a ser en un nuevo sentido el Hijo de Dios. Así estuvo en nuestro mundo el Hijo de Dios, y sin embargo unido a la raza humana por su nacimiento. El testimonio de las Escrituras, o más bien de Cristo mismo, es el de señalar su relación filial con Dios, el Padre. Esto como la causa primaria de su igualdad con Dios. Según Hebreos 1:3, que identifica a Cristo como la misma imagen de Dios, el resplandor de su gloria. En Colosenses 1:15 lo llama y la imagen del Dios invisible. Y el Padre ha ordenado que todos honren al Hijo como honran al Padre. Juan 5:23. Hay una pequeña, pero a la vez gran diferencia entre decir que Cristo era igual a Dios porque era Dios y decir que Cristo es igual a Dios porque Dios es su Padre. Y el testimonio, tanto en Juan 5:18 como el de las Escrituras en general, solo valida esta última de estas dos premisas. A saber, Cristo era igual a Dios porque Dios es su Padre. En resumen de lo que hemos visto dentro del análisis hasta ahora que hemos hecho, encontramos que Cristo es Dios por ser, previo a la encarnación, el Hijo literal de Dios. Esta línea de pensamiento la compartieron los adventistas del séptimo día al comienzo de este movimiento. Algunos estarán pensando y preguntándose: si decimos que Cristo no es el único Dios verdadero, sino su Hijo, entonces, ¿cómo vamos a explicar Juan 1:1, donde nos dice que Cristo era el Verbo, era Dios? Tomemos en cuenta, primeramente, que el pensamiento cristológico adventista de aquella época concebía a Cristo como el Hijo literal de Dios. Y es dentro de esta reflexión que podían armonizar perfectamente las ideas contenidas en Juan 1:1. Te preguntarás, ¿y cómo? ¿Cómo lo podían hacer? Waggoner, en su libro Cristo y su justicia, así lo evidencia. Leamos el siguiente fragmento. El hecho de que Cristo es el único Hijo de Dios y no un ser creado, posee por herencia un nombre más sublime que el de los ángeles. Cristo, como Hijo, es fiel sobre la casa de Dios. Hebreos 1:4-3-6. Y puesto que es el único Hijo de Dios, es la misma sustancia y naturaleza de Dios y posee de forma innata todos los atributos de Dios, porque el Padre agradó que su Hijo fuese la imagen expresa de su persona, el resplandor de su gloria y lleno con la plenitud de la divinidad. Por consiguiente, tiene vida en sí mismo, posee la inmortalidad por derecho propio y puede conferirlas a otros. Otro prominente teólogo adventista declaró lo siguiente: Cristo es el único Hijo literal de Dios, el unigénito del Padre, Juan 1:14. Es Dios por ser el Hijo de Dios, no en virtud de su resurrección,
Si Cristo es el unigénito del Padre, entonces nosotros no podemos ser unigénitos del Padre en sentido literal. Solo puede ser en un sentido secundario del término. Acá vemos que los adventistas de la época no tenían ningún inconveniente ni conflicto de ninguna índole en reconocer a Cristo como Dios. Esta concepción la hacían dentro del contexto de la herencia divina de Cristo otorgada por el Padre. Estas citas son consistentes con la descripción que la Biblia nos presenta del Padre como el único Dios verdadero. Una pionera, Elena de White, lo ilustró de la siguiente manera. El Señor Jesucristo, el unigénito Hijo del Padre, es verdaderamente Dios en infinidad, pero no en personalidad. Hasta aquí podemos concluir que los pioneros entendían que primero, el hecho de que Cristo tenía atributos divinos por ser el Hijo engendrado o el Hijo literal de Dios. En función de estos atributos, por su naturaleza, Él es Dios, la imagen del Dios invisible. Pero en cuanto a su personalidad, es un ser distinto a Dios por ser su Hijo. Un elemento más dentro de este contexto es valorar la interpretación de Juan 1.1. Veamos Juan 1.1, que nos dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Muchos interpretan que la frase "el Verbo era Dios" está refiriéndose a la identidad del Verbo. O sea, responde a la pregunta: ¿quién es el Verbo? La interpretación de los pioneros era concebir esta frase como una descripción de la naturaleza del Verbo. Es decir, que el Verbo era divino. Lo ilustraremos de la siguiente manera. En su pantalla, de un extremo, vamos a poner la posición trinitaria. Y del otro extremo estará la posición de los pioneros. Todo esto en cuanto a la interpretación de Juan 1.1. La posición trinitaria establece esa frase: Verbo era Dios, la misma del texto. En esta declaración ellos presentan a Cristo como Dios por ser parte de la Trinidad. Los pioneros, que es la otra posición, la misma frase, Verbo era Dios, ellos ven a Cristo como Dios por ser de naturaleza o poseer la naturaleza del Padre, la cual adquiere por ser engendrado del Padre. Para poder entender la diferencia entre estas dos posiciones, vamos a usar un relato bíblico que encontramos en el libro de Génesis, con la creación que fue un poco, se dio en sus tiempos. Nos dice el pasaje: y puso Adán nombres a todas las bestias, o las bestias y aves de los cielos, y a todo animal del campo. Mas para Adán no halló ayuda que estuviese delante de él. Y el Señor Dios hizo caer sueño sobre el hombre y se adormeció. Entonces tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. En este relato encontramos cómo el primer hombre, Adán, está poniendo nombres a todas las bestias del campo. Viendo su soledad, Dios decide crearle una compañera, a Eva. En este relato bíblico, donde vemos a Adán como el primer hombre y a Eva como la primera mujer, es en el relato
que está refiriéndonos a estos mismos personajes que lo encontramos en el siguiente relato bíblico. Este es el libro de la descendencia de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a la semejanza de Dios lo hizo. Macho y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. En Génesis 5, 1 al 2, encontramos que el nombre Adán, el cual habíamos previamente descrito, que era un nombre descriptivo del primer hombre, notamos el uso no solo para identificar a Adán en el siguiente pasaje que leímos, sino que también para identificar a Eva, la primera mujer. Este es un punto importante que encontramos en Génesis, que nos da pie, nos da una pauta para concluir que en un sentido Eva es Adán y en otro sentido Eva no es Adán. En otras palabras, el punto que queremos ilustrar es que un término bíblico puede conllevar más de un significado. Decir que Eva no es Adán porque ella es otra persona distinta a su esposo Adán, y decir Eva es la Adán, la cual se refiere a su naturaleza como ser humano, en la primera declaración la identifica como quién es Eva, mientras que la segunda declaración identifica qué es Eva. Esto sirve como un ejemplo bíblico aplicable 100% a la interpretación de Juan 1:1 y nos ilustra que una palabra, como es el caso de la palabra Adán, puede tener múltiples significados. Lo mismo aplica para la palabra Dios, la cual en Juan 1:1 admite dos posibles interpretaciones: que el verbo es Dios, es decir, el único Dios verdadero; que el verbo es Dios, es decir, divino, enfatizando su naturaleza. La primera nos identifica quién es el verbo, mientras que la segunda identifica qué es el verbo. Desde la perspectiva trinitaria se establece quién es el verbo, refiriéndose a él como persona, mientras que la otra posible interpretación va a responder a la pregunta ¿qué es el verbo?